Eso. Ok, ok, vamos a darle entonces. Eh, ok, vamos a ver cómo es eso de la valoración de empresa. Ok, bueno, y valoración de acciones, ¿no? Ok, habíamos dicho esto de que la empresa vale el, el flujo de caja descontado, ¿ok? Por lo cual nosotros tenemos que estimar todos los flujos de caja proyectados, ¿ok? Y traerlos o descontarlos a una determinada tasa de descuento, ¿no? Entonces vimos en clase que había tres incógnitas aquí. La primera era el flujo de caja, la segunda era a qué tasa se descontaba y la tercera era cómo se le llegaba al infinito. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo es eso, ¿no? Estos son los tres problemas a resolver. ¿Okay? Aquí están las cuatro fórmulas de flujo de caja. El flujo de caja no son las ventas, ¿okay? No son los rendimientos de la empresa, ¿okay? Es la caja, o sea, cuánto crece la caja del negocio. Eso es lo que es el flujo de caja. ¿Okay? Entonces, el, hay tres aproximaciones, ¿no? El flujo de caja neto, que es la más mala, ¿okay? Que es la que sería verdad únicamente si todos los pagos y todas los, o sea, todos los, los ingresos de la empresa y y todos los pagos se realizan en el más absoluto efectivo. ¿Okay? El que le gusta más a los financistas es el que se llama flujo de caja operativo o EBITDA, ¿okay? Que es la utilidad operativa más la depreciación y amortización. ¿Okay? El flujo de caja disponible se puede calcular neto o se puede calcular este, operativo. ¿Okay? Se le suma la depreciación y la amortización, se le resta la inversión planeada, que es lo que dijimos que eran mantenimientos, ¿okay? O sea, lo que se necesita para que el negocio siga funcionando, ¿okay? y, el, y se le restan los dividendos que se deben pagar a los, ¿cómo se llama? A los accionistas. ¿Ok? Aquí hay otra fórmula de flujo de caja libre. Y aquí sí se usa la utilidad operativa, Gustavo. ¿Ok? Si yo tomo la utilidad operativa, le resto los impuestos, ¿ok? Y le aumento todo el crecimiento de los activos fijos, ¿ok? Y le resto el aumento de los, ¿cómo se llama? Del capital neto de trabajo sin efectivo. ¿Okay? También encuentro el flujo de caja libre. ¿Okay? Entonces, esa es otra manera de conseguir el flujo de caja libre, ¿no? Y igual que en el caso anterior, ¿okay? El, la, la, la eficiencia o el mejor flujo de caja operativo es el mejor flujo de caja es el libre, el que sigue es disponible, el que sigue es el operativo y en último caso usamos el flujo de caja. ¿Okay? Igual que como vimos en la parte que no se grabó, si una empresa es la que compra otra, se debe usar el WACC. ¿Okay? Y si es un inversionista el que está comprando, entonces se usa normalmente el método de Sharpe, o sea, el CAPM. ¿Okay? Vamos a suponer, y aquí sí hacemos los cálculos, que tenemos una empresa que tiene una beta de 0,8, ¿okay? Que tiene una tasa de crecimiento natural del 3%. Lo estudiamos y determinamos que tiene una tasa de crecimiento del 3%, que cotiza en un mercado cuya relación precio-utilidad promedio es de 10 veces, ¿okay? Que cotiza en un mercado en el que el gobierno se financia en el largo plazo al 8%, ¿okay? O sea que la deuda de largo plazo del gobierno es al 8%, ¿okay? O sea, los bonos que emite el gobierno en ese país son al 8%. ¿Okay? También sabemos que la empresa está endeudada en 50% y que cancela una tasa de interés del 10% y una tasa de impuestos del 35%. Y bueno, y además tiene un rendimiento del capital del 12,7%. ¿Okay? Y la empresa tiene 1 millón de acciones en circulación. Esos son los datos para hacer la valoración. ¿Okay? Entonces, fíjense, aquí está la fórmula del CAPM, de la fórmula de Sharp. ¿Okay? Eh, que como se acuerdan era rendimiento esperado es igual al rendimiento libre de riesgo más la beta, que multiplica al rendimiento de mercado menos el rendimiento libre de riesgo, ¿no? Y el rendimiento de mercado es el inverso de la relación precio-utilidad promedio
del mercado. ¿Cuál es la relación precio-utilidad promedio? La del índice de la bolsa, lo que habíamos hablado un poco en la clase del miércoles. O sea, que dijimos que el RPU era el inverso de la rentabilidad. Bueno, si usamos el RPU del índice, podemos calcular el RM de todo el mercado, ¿ok? O la tasa de rentabilidad de todo el mercado. ¿Ok? Y la fórmula del WACC es esta. ¿Ok? El WACC es la tasa que se paga por la deuda multiplicado por la porción de deuda entre deuda más patrimonio, ¿ok? Multiplicado por uno menos la tasa marginal de impuestos. ¿Ok? ¿Por qué se le resta la tasa marginal de impuestos? Porque el, 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 la tasa de la deuda siempre es deducible de impuestos sobre la renta. Entonces, por eso se le resta la tasa marginal de impuestos. ¿Ok? O sea que cuando uno se financia con deuda, uno tiene el beneficio de que eso reduce impuestos, ¿no? ¿Ok? Ok, el, y se suma la tasa de rendimiento del capital, ¿ok? eh, por la porción de patrimonio entre deuda más patrimonio. ¿Ok? Esa es la fórmula del WACC. Por eso que decimos que es costo promedio ponderado de capital, porque lo estamos ponderando, ¿ok? por, por cada uno de los componentes, por la deuda y por el patrimonio. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, bueno, vamos a suponer que usando todos los datos que tenemos antes, calculamos el, el- la fórmula de Sharpe, ¿ok? La deuda del gobierno era al 8%, ¿ok? El, el, el RPU del mercado es 10, por lo cual el inverso de 10 es 10%, ¿ok? Entonces, por eso está esto aquí, la beta era 0,8 y esta es la deuda del gobierno, por lo cual el rendimiento esperado me da 9,0. El ejercicio está calculado adrede para que dé igual el, la fórmula de Sharpe y la fórmula del WACC. ¿Okay? Pero eso no debería ocurrir. ¿Okay? No, normalmente eso nunca va a pasar. ¿Okay? O sea que no se hagan ilusiones con esto. ¿Okay? O sea, esto está hecho así adrede. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer como la deuda de la empresa cuesta 10%, ¿okay? La empresa está endeudada a 50%, o sea, 50% del financiamiento es deuda. O sea que si yo divido deuda entre deuda más patrimonio, eso me da 0,5. ¿Okay? Y la marginal de impuestos es 0,35, ¿no? Y bueno, el rendimiento del capital es 12,7 y bueno, y si se financia 50% con deuda, también se financia 50% con patrimonio, ¿no? Entonces, al resolver esto, me da igual 9,6. ¿Okay? Entonces, no importa si esto lo está comprando una empresa o no importa si lo está comprando un inversionista, la tasa de descuento va a ser la misma. ¿Ok? Ok, vamos a suponer que no podemos calcular flujo de caja neto, ¿ok? Perdón, flujo de caja libre y que vamos a usar el flujo de caja disponible, ¿no? ¿Cómo se calcula? Bueno, se proyecta la utilidad, estas son las utilidades de los 3 años, se proyecta la depreciación, se proyectan los dividendos y se proyecta la inversión planeada. ¿Ok? Y bueno, y me dan estos tres flujos de caja. Este es el año que viene, esto es 2026, 2027, 2028. Estoy valorando en enero del 2026. ¿Ok? 2025. Ok. Y me falta ver cómo llego al infinito, ¿no? Entonces yo ahí tomo el último flujo, que es 420, ¿ok? Y lo divido, o sea, lo perpetúo a la tasa de rendimiento, que es 9,6, menos la tasa de crecimiento natural. Entonces eso quiere decir que el, los flujos de caja hasta el infinito valen 6.363.6363. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora sí aplicamos matemática financiera. El primer flujo de caja es 375, el segundo 420, el último 420 y el valor residual, o sea, la perpetuidad, es 6.363. Descuento al 9,6, 1 año, 2 años, 3 años y 3 años. ¿Por qué a 3 años? ¿Okay? Porque fíjense, si yo estoy calculando la perpetuidad hoy, enero del año 2025, entonces eso significa que el valor de todos los flujos que yo voy a recibir a partir de diciembre del 26, de enero del 26, vale 6.363,63. ¿Okay? Pero, perdón,
lo dije mal. ¿Ok? Todos los flujos que voy a recibir hasta el infinito el día de hoy, ¿ok? Que es 15 de enero del 2024, ese es 1363,63. ¿Ok? Entonces, por esa razón, lo descuento también al 3%, a 3 años. ¿Ok? No lo debo descontar a 4 porque si lo descuento a 4 entonces este valor va a estar en -1, mientras estos valores están en cero. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando hago eso, me encuentro con que la empresa toda, como estos datos están en miles de dólares, la empresa vale 5.400.000 dólares. ¿Ok? Y como la empresa dijimos que tiene 1 millón de acciones en circulación, entonces cada acción debería valer 5,40 dólares. ¿Ok? Así es como me da esto, ¿no? Entonces, aquí hay que tomar una decisión, ¿no? Entonces, bueno, ya yo sé que la empresa completa, 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 si yo la voy a comprar completica, ¿ok? Si yo soy un inversionista con muchísimo dinero que viene a comprar esa empresa, ¿ok? Entonces, la empresa, yo tendría que pagar, ¿ok? El equivalente de 5.404.418, ¿ok? O menos, ¿no? ¿Ok? Si yo logro negociar para pagar menos, mejor todavía. ¿Ok? Y bueno, y la otra cosa es que si yo no estoy comprando toda la empresa, sino que estoy comprando acciones, yo ya sé que la acción vale 5,40. ¿Ok? Entonces resulta que si el valor que me ofrecen a mí por la empresa, primer caso, es mayor que ese 5,4 millones, ¿ok? Yo le digo a la persona que yo no quiero comprar esto. ¿Ok? Si el valor, por el contrario, ¿ok? Es menor a 5,4 millones, por ejemplo, me dicen a mí que me venden la empresa completa por 3 millones de dólares, bueno, chéverísimo, pues, porque la estoy comprando a 3 millones de dólares e inmediatamente me estaría ganando, según mis cálculos, 2,4 millones de dólares. ¿Ok? O sea, pagando 3, ¿ok? Estoy obteniendo 5,4. Eso es lo que significa esto. ¿Ok? Si por el contrario, la persona que me quiere vender la empresa me dice que no me la va a vender a menos de 10 millones de dólares, no, chamo, tú lo que estás es loco. Y si la empresa me la quieren vender en 5,4 millones, ¿ok? Eh, este, es preferible no actuar, ¿saben? Es preferible dejarlo así porque eso quiere decir que si la compro al precio, al valor que yo creo que tiene, ¿ok? Yo no me estoy añadiendo valor, pues, porque va a ser muy difícil que si mis cálculos estén bien, ¿ok? Eso suba por encima de 5,4. ¿Ok? De la misma manera, si yo estoy en la bolsa y la bolsa cotiza estas acciones a 10 dólares, ¿ok? No la compro, ¿no? Más bien por el contrario, vendo. ¿Ok? Si yo, si veo que la están cotizando en 5,4, 5,6, no compro. ¿Ok? No tiene sentido tampoco. ¿Ok? Porque si compro, más bien me arriesgo a que probablemente se caiga de precio. ¿Ok? Por el contrario, si la empresa la están vendiendo en la bolsa a 3 dólares o a 2 dólares, bueno, eso es un tiro al piso, ¿no? Ustedes compran, hacen bastante ruido diciendo que eso vale 5,4. Si les hacen caso, probablemente se van a ganar unos buenos reales, ¿no? Así es como se hace esto. Y bueno, así es la evaluación. Y ahí tienen la fórmula. ¿Ok? Estamos. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, con gusto. ¿Ok? Si no, no lo voy a fastidiar más hoy. Profesor, de mi parte, de verdad, excelente todo, pero tengo una duda, no con respecto al tema tratado en la clase, sino a las fechas tentativas para los parciales que faltan, porque como habíamos discutido en la clase de ayer, ya si estamos planeando terminar antes del 31 de enero, nada más nos quedarían 2 semanas, la siguiente y la próxima, esta última. Y Entonces, ¿cómo nos organizaríamos para ello? vamos a ver, vamos a ver. De repente hacemos el examen, un examen la semana que viene y vemos cómo hacemos el otro. Entiendo. ¿Ok? Eso es lo que podemos hacer, ¿no? Sí, 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 es el plan más viable hasta ahora. Es decir, que por lo menos para el segundo parcial, si nos preparamos para este miércoles. Sí, yo creo que es lo más recomendable. Vamos a hacer ese Sí, examen.
miércoles y después al final damos un poquito de clase y después damos una clase virtual y después vemos cómo hacemos con el tercero. El tercero de repente hasta lo hacemos virtual. ¿Ok? Entiendo, entiendo. Muchas gracias, profesor. Ok, vale. Bueno, ok. Si tienen alguna otra duda, De mi parte, no, profe, gracias. ok, vale. Bueno, entonces buenas noches, que descansen. Ok, Buenas noches, profe. nos vemos, pues. Y los que les toca austríaca, ¿ok? No vamos a hacerlo ahorita, ¿ok? Vamos a dejarlo para la semana que viene. La semana que viene, el- el miércoles que viene, cerramos Bombaver y vemos cómo hacemos lo de Lastman y lo otro, ¿no? ¿Ok? Ok, pero entonces el miércoles sería discusión de bomba, ¿verdad? Sí, 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 seguimos con la discusión de Bombaver, si es que hay más discusión, si no, nos metemos con Lastman, pues. ¿Ok? Ok, ¿Vale? chévere. Ok, ¿vale? Que les vaya bonito, pues. Gracias, profe. Buenas noches, profesor. Descansa. Vale, gracias, ¿Vale? profe. Que les vaya bonito, ¿no? Gracias, profesor. Descanse. Tú también, cuídate.